Vamos a resolver otro ejercicio. En este caso el enunciado dice: del siguiente circuito serie paralelo, calcular, inciso A, la frecuencia de resonancia, inciso B, el factor de calidad de la bobina, inciso C, el factor de calidad del circuito, inciso D, el ancho de banda del circuito, inciso E, las frecuencias de potencia media, e inciso F, la tensión del capacitor a frecuencia de resonancia. Nos están dando un circuito serie paralelo donde tenemos una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Tenemos nuestro circuito tanque o circuito serie paralelo RLC, en donde podemos decir que esta resistencia, por estar cerca de la fuente de corriente, pues sería la resistencia de la fuente. Tenemos nuestro capacitor, la resistencia de la bobina, que ya sabemos que por estar en serie es su resistencia interna, y el valor de la bobina. Ya tenemos las variables, cómo las vamos a trabajar, y entonces para el inciso A, que es la frecuencia de resonancia del circuito, entonces en este caso, como nos están dando los valores del capacitor, la resistencia de la bobina y la bobina, únicamente sustituimos datos en nuestra ecuación de frecuencia, que es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre LC menos la resistencia de la bobina elevada al cuadrado sobre la bobina elevada al cuadrado. Después de sustituir datos y hacer operaciones, nos queda 999.949.875 radianes sobre segundo. En este caso vamos a omitir los decimales, vamos a redondear, y nos quedaría que la frecuencia de resonancia es igual a 999.950 radianes sobre segundo. Para el inciso B, tenemos que nuestro factor de calidad de la bobina, que es igual al factor de calidad serie, porque recuerden que trabajamos únicamente con el circuito serie y la frecuencia de resonancia que ya conocemos, que es igual a la frecuencia de resonancia por la bobina entre la resistencia de la bobina. Nos queda de 99.995, entonces nuestro factor de calidad, siguiendo el proceso anterior, lo vamos a redondear a 100. Tenemos entonces que para el inciso C, que nos piden el factor de calidad del circuito, recuerden que del circuito serie paralelo que tenemos, lo vamos a transformar en un circuito paralelo para poderlo resolver, y empezamos por obtener la resistencia en paralelo, es decir, en vez de tener la resistencia de la bobina en serie, la vamos a colocar en paralelo. Y recuerden de un ejercicio anterior que la resistencia paralelo es igual a la resistencia de la bobina que multiplica a 1 más el factor de calidad serie o de la bobina elevado al cuadrado. Sustituyendo datos que ya se obtuvieron del factor de calidad, que es igual de la bobina, que es, o serie, que es igual a 100 elevado al cuadrado, más 1 por la resistencia de la bobina, que es 10, nos queda una resistencia paralelo de 100.010 ohms. Como nos va a quedar una resistencia en paralelo a la resistencia de la fuente, entonces hacemos el equivalente, y eso sería que la resistencia equivalente es igual al producto entre la suma, es decir, la resistencia de la fuente por la resistencia paralelo entre la resistencia de la fuente más la resistencia paralelo. Ya conocemos el valor de la resistencia de la fuente, que es 25 kiloohms, y el valor de la resistencia paralelo, que vendría siendo 100.010 ohms. Sustituyendo datos y haciendo operaciones, nos queda una resistencia equivalente de 20.000 ohms. Por lo tanto, ya tenemos nuestro circuito paralelo, donde tenemos nuestra fuente de corriente, nuestra resistencia equivalente, la bobina y el capacitor. Podemos calcular ya el valor del factor de calidad del circuito paralelo, por eso su índice P, a través de la ecuación que nos dice que la frecuencia de resonancia por la resistencia equivalente y por el capacitor nos da el factor de calidad, y nos va a quedar 19.999, entonces decimos que el factor de calidad es igual a 20. Para el inciso D, que nos piden el ancho de banda del circuito, recuerden que tenemos una expresión que nos dice que el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad, en este caso paralelo, y nos va a quedar un ancho de banda de 49.997.5 radianes sobre segundo, después de sustituir datos y hacer operaciones. Para el inciso E, que nos pide calcular las frecuencias de potencia media, recuerden que siempre que se tenga un factor de calidad mayor o igual a 10, podemos usar nuestra expresión que nos dice que la frecuencia de potencia media 1 va a ser igual a la frecuencia de resonancia menos el ancho de banda sobre 2. Sustituyendo datos, ya conocemos el ancho de banda, ya conocemos a la frecuencia de resonancia, sustituimos datos, hacemos operaciones, y nos queda que la frecuencia de potencia media 1 nos va a dar un resultado de 974.951.25 radianes sobre segundo. Para la frecuencia de potencia media 2, la expresión nos dice que va a ser igual a la frecuencia de resonancia más el ancho de banda sobre 2,
Sustituyendo datos y haciendo operaciones, nos queda que es de 1.024.948.75 radianes sobre segundo. Y por último, para el inciso F, que nos piden la tensión del capacitor a frecuencia de resonancia, tenemos nuestro circuito paralelo, por lo tanto vamos a trabajar con admitancias por facilidad, y sabemos que la admitancia de este circuito va a ser igual al inverso de la resistencia para la parte real, más I que multiplica a la frecuencia por el capacitor menos 1 sobre la frecuencia por la bobina. A frecuencia de resonancia, la parte imaginaria se hace 0, y por lo tanto nuestra admitancia nos queda como 1 sobre la resistencia equivalente. Entonces ya podemos calcular el voltaje del capacitor, porque como están mis elementos en paralelo, al calcular el voltaje, en este caso en la resistencia equivalente, voy a obtener el voltaje de la bobina, el capacitor y aún de la fuente de corriente. Entonces, por eso es que puedo escribir que el voltaje del capacitor va a ser igual a 1 sobre la corriente de la fuente sobre la admitancia, es decir, va a ser igual a la corriente de la fuente entre el inverso de la resistencia equivalente. Realizando álgebra, tenemos que el voltaje del capacitor nos queda como la corriente por la resistencia equivalente. Sustituyendo datos de la fuente y la resistencia equivalente, nos queda de 400 volts. Y con esto estaríamos terminando este ejercicio serie paralelo.